Venís haciendo todo bien y eso es lo que más duele, ¿no? Dormís lo que podés, caminás, cuidás lo que comés. Y aún así, a las 3 de la mañana te encontrás despierta mirando el techo, con un calor que no es exactamente un sofoco, pero tampoco es nada, y una cabeza que no para aunque el cuerpo esté agotado, o el peso que se instala alrededor de la cintura sin responder a nada de lo que siempre te funcionó. O sales del consultorio con los análisis en la mano y la frase "todo está dentro de lo normal" y te vas a casa más perdida que antes de entrar. Escucha esto. Más del 70% de los ginecólogos en ejercicio en Argentina reportan no haber recibido formación formal específica en menopausia durante toda su carrera universitaria. Más del 70%. Y la mayoría de las mujeres mayores de 50 transita esta etapa sin diagnóstico específico ni plan de manejo, con síntomas que se desestiman de manera sistemática. Esto no es cosa tuya. Nunca lo fue. Déjame un comentario y contame desde dónde estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. Hay 4 señales de alerta de la perimenopausia tardía que la mayoría de las mujeres de más de 50 años ignora por completo. No porque no las esté viviendo, sino porque no encajan en la imagen que nos vendieron de la menopausia. Son más silenciosas, más insidiosas y clínicamente mucho más significativas de lo que cualquier análisis de rutina va a mostrar. El estradiol, durante los años reproductivos, oscila entre 50 y 500 pg por mililitro a lo largo de un ciclo normal. En la posmenopausia, cae definitivamente por debajo de los 20 pg por mililitro, una caída de hasta el 95%. Pero en la perimenopausia tardía, antes de esa caída, los niveles se vuelven caóticos. Pueden trepar a valores de una mujer de 30 y desplomarse casi a cero dentro del mismo mes. Esa volatilidad, no el estrógeno bajo en sí mismo, es lo que genera las 4 señales que tu cuerpo te está mandando. Y la explicación completa de por qué tus análisis siguen dando normales mientras estás en crisis fisiológica, esa la vamos a ver al final de esta conversación, porque para cuando lleguemos ahí, nada de lo que creías entender sobre tu propio cuerpo va a ser igual. Venís haciendo todo bien y eso es lo que más duele, ¿no? Dormís lo que podés, caminás, cuidás lo que comés. Y aún así, a las 3 de la mañana te encontrás despierta mirando el techo, con un calor que no es exactamente un sofoco, pero tampoco es nada, y una cabeza que no para aunque el cuerpo esté agotado, o el peso que se instala alrededor de la cintura sin responder a nada de lo que siempre te funcionó. O sales del consultorio con los análisis en la mano y la frase "todo está dentro de lo normal" y te vas a casa más perdida que antes de entrar. Escucha esto. Más del 70% de los ginecólogos en ejercicio en Argentina reportan no haber recibido formación formal específica en menopausia durante toda su carrera universitaria. Más del 70%. Y la mayoría de las mujeres mayores de 50 transita esta etapa sin diagnóstico específico ni plan de manejo, con síntomas que se desestiman de manera sistemática. Esto no es cosa tuya. Nunca lo fue. Antes de seguir, déjame un comentario y contame desde dónde estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde está llegando esta conversación. Hay 4 señales de alerta de la perimenopausia tardía que la mayoría de las mujeres de más de 50 años ignora por completo. No porque no las esté viviendo, sino porque no encajan en la imagen que nos vendieron de la menopausia. Son más silenciosas, más insidiosas y clínicamente mucho más significativas de lo que cualquier análisis de rutina va a mostrar. El estradiol, durante los años reproductivos, oscila entre 50 y 500 pg por mililitro a lo largo de un ciclo normal.
En la posmenopausia cae definitivamente por debajo de los 20 pg por mililitro, una caída de hasta el 95%. Pero en la perimenopausia tardía, antes de esa caída, los niveles se vuelven caóticos. Pueden trepar a valores de una mujer de 30 y desplomarse casi a cero dentro del mismo mes. Esa volatilidad, no el estrógeno bajo en sí mismo, es lo que genera las 4 señales que tu cuerpo te está mandando ahora mismo. Y la explicación completa de por qué tus análisis siguen dando normales mientras estás en crisis fisiológica, esa la vamos a ver al final. Porque el silencio termina en este espacio, y para cuando lleguemos ahí, nada de lo que creías entender sobre tu propio cuerpo va a ser igual. Pensá en tu mamá o en tu abuela. Pensá en cómo describían esta etapa, o más bien, cómo no la describían, porque en esa generación no había lenguaje para lo que les pasaba. Había los nervios, había cosas de la edad, había un mandato cultural que se llamaba aguante y que se transmitió como si fuera sabiduría, cuando en realidad era silencio heredado. Muchas de esas mujeres fueron al médico con síntomas reales: sueño destruido, angustia inexplicable, un cuerpo que de repente no reconocían, y las derivaron al psicoanalista, antes de cualquier medición hormonal, sin una sola pregunta sobre el ciclo menstrual. El silencio no nació en tu consultorio, viene de mucho más atrás. Y después vino el 2002. El estudio Women's Health Initiative, el WHI, publicó resultados que fueron mal interpretados de manera global, y el impacto en Argentina fue inmediato y severo. Las prescripciones de terapia hormonal cayeron entre un 70 y un 80% en pocos años. Médicas que antes tenían herramientas dejaron de usarlas. Pacientes que necesitaban tratamiento se fueron a casa con la idea de las hormonas eran peligrosas. Una generación entera de mujeres quedó subtratada durante 2 décadas, no porque la ciencia lo indicara, sino porque el miedo reemplazó a la evidencia y nadie corrigió el rumbo a tiempo. Lo que hace que todo esto sea más difícil de aceptar es que la formación médica nunca se actualizó para compensar ese vacío. En las facultades de medicina argentinas, UBA, UNC, UNLP y otras, la menopausia recibe, en promedio, menos de 1 hora de exposición curricular en 5 o 6 años de carrera. Menos de 1 hora. Eso significa que la ginecóloga que te revisó los análisis y te dijo que todo estaba normal, probablemente nunca recibió formación específica para distinguir entre una perimenopausia temprana, una tardía y una posmenopausia, 3 estados fisiológicos completamente distintos que exigen intervenciones distintas. Cuando la medicina se corrió de la conversación hormonal después del WHI, algo llenó ese espacio. La industria argentina del bienestar, suplementos adaptógenos, homeopatía, protocolos de equilibrio hormonal natural, fitoterapia, rituales de detox, entró con promesas diseñadas exactamente para ese momento de desesperación, no para tratar. Para vender la ilusión de que el problema hormonal podía esquivarse con suficiente voluntad, suficiente ashwagandha, suficiente protocolo de alcalinización. Y mientras eso ocurría, la formación médica seguía sin moverse. Hoy, fuera del AMBA, una mujer que busca una ginecóloga especializada en menopausia dentro de su obra social o de PAMI enfrenta una realidad que se aproxima a la ausencia. Listas de espera de meses, médicas generalistas que no se especializaron o directamente ninguna cobertura para esta etapa específica. Y las que pagaron el precio son las que llegaron al consultorio con síntomas reales y salieron con recetas de gestión del estrés, con derivaciones al psicoanálisis, con la frase «es la edad» dicha con absoluta convicción por alguien que nunca aprendió a conectar esos síntomas con un estado hormonal específico.
Las 4 señales de alarma que vamos a ver en este video no son presentaciones raras ni casos de borde. Son la presentación más frecuente de la perimenopausia tardía. El motivo por el que se siguen perdiendo no es que sean difíciles de identificar, es que cada una de ellas se origina en un sistema donde los receptores de estrógeno se están retirando y que no tiene absolutamente nada que ver con la reproducción. Lo que nadie te explicó es cómo el cortisol entra en esta historia. Cuando el estrógeno empieza a oscilar de manera caótica, que es lo que ocurre en la perimenopausia tardía, no un descenso limpio sino una tormenta, el eje hipotalámico hipofisario adrenal lo interpreta como una amenaza de larga duración. El cortisol sube. Pero acá está lo que no entra en el relato habitual. El cortisol elevado de manera crónica compite directamente con el estrógeno por los mismos receptores celulares. La evidencia muestra que la exposición sostenida al cortisol puede reducir la sensibilidad de los receptores estrogénicos hasta en un 40% en tejidos clave. Eso no es estrés que hay que manejar mejor. Es fisiología de competencia hormonal. La progesterona no es solo la hormona del embarazo. Ese es el error más frecuente. Es un neuroesteroide. Su metabolito activo en el cerebro, la alopregnanolona, se une a receptores GABA, los mismos que regulan la ansiedad y las fases profundas del sueño. Cuando la progesterona cae, ese amortiguador natural simplemente desaparece. Esto es lo que destruye la arquitectura del sueño mucho antes del último periodo. Y te lo digo desde un lugar que no es solo clínico. Eran las 4 de la mañana. Estaba sentada en la cocina de mi departamento, sin poder volver a dormir, con la certeza de que me estaba desarrollando un trastorno de ansiedad. Yo, una médica que debería haber reconocido exactamente lo que estaba ocurriendo en su propio cuerpo. Tardé semanas en conectar lo que vivía con la caída de progesterona. En 30 años de práctica, vi este patrón exacto miles de veces. Y casi siempre falta lo mismo en el cuadro: la testosterona. Sí, la testosterona. Las mujeres la producen en los ovarios y en la glándula suprarrenal, y en la perimenopausia tardía puede caer hasta un 50% respecto a los valores de los 35 años. No es solo líbido, es energía metabólica, es densidad muscular, es motivación, es claridad mental. Y en Argentina no forma parte del panel hormonal de rutina. Entonces, llegas a la consulta con el cortisol compitiendo con el estrógeno, la progesterona ya casi ausente, la testosterona cayendo sin que nadie la mida, y todo ocurre al mismo tiempo en el mismo cuerpo. Estos mecanismos no se cancelan entre sí, se potencian. Déjame explicarte qué está pasando realmente en tu cuerpo. La progesterona no cae con la menopausia, empieza a caer mucho antes, 5 a 8 años antes que el estrógeno, en promedio. Para los 48-49 años puede estar cerca de 0, aunque el ciclo siga siendo aparentemente regular. Por eso, la arquitectura del sueño se destruye años antes de que aparezca cualquier sofoco. Por eso, la ansiedad de base sube sin una causa identificable. La perimenopausia completa dura entre 4 y 8 años en total, pero la fase tardía, la más sintomática, abarca solamente el último año a 3 años antes del periodo final. La mayoría de las mujeres la atraviesa sin ese nombre, sin ese mapa. Y después está lo metabólico, que casi nadie conecta con las hormonas hasta que ya pasó. La resistencia a la insulina aumenta entre un 30 y un 50% en la ventana de 5 años que rodea la menopausia. El mismo plan de alimentación y la misma rutina de movimiento que te funcionó a los 40 genera acumulación progresiva de grasa visceral a los 50,
alrededor de los órganos, no debajo de la piel. Y la grasa visceral no es solo una cuestión estética, es inflamatoria, amplifica la resistencia a la insulina y sube el riesgo cardiovascular de base. Esto no es falta de disciplina. Es que el contexto hormonal que regulaba todo eso dejó de existir y nadie te avisó que eso iba a pasar. Tuve una paciente, la voy a llamar Silvana, que llegó a mi consultorio convencida de que tenía un problema de vejiga. Me dijo, con esa precisión de quien ya recorrió 4 consultorios antes del mío, no puedo salir tranquila de casa, siempre calculando dónde hay un baño. Me está arruinando la vida. 49 años. Ciclos irregulares desde hacía 1 año y medio. 3 urocultivos negativos. 3 cursos de antibióticos. Cuando le expliqué que lo que vivía tenía un nombre preciso, síndrome genitourinario de la menopausia, atrofia de la mucosa uretral y vesical por retirada de estrógeno, no una infección, se quedó completamente quieta. La vi procesar y después me preguntó, con una calma que era en realidad otra cosa, ¿por qué ningún médico me dijo esto? No tenía una respuesta distinta a la verdad, porque no lo aprendieron. El sueño profundo, las etapas de ondas lentas, es donde el cerebro consolida la memoria, regula la inflamación sistémica y restaura el equilibrio neuroendocrino. El estrógeno potencia el acceso a esas fases. Cuando los niveles se vuelven caóticos, el sueño se fragmenta en profundidad, no en duración. Por eso podés dormir 7 u 8 horas y despertar completamente agotada. No dormiste poco, es que no llegaste al tipo de sueño que restaura. Y el 60% de las mujeres en perimenopausia reporta dificultad para encontrar palabras, enlentecimiento del procesamiento mental, esa sensación de tener la palabra justa justo fuera del alcance. Menos de 1 de cada 4 se lo menciona a su médica. No porque no les importe, sino porque ya les dijeron que era el estrés. Todo esto ocurre en simultáneo. La progesterona ya ausente, la resistencia insulínica escalando, el sueño fragmentado en sus capas más restauradoras, el sistema genitourinario comenzando su transformación silenciosa, no en secuencia, al mismo tiempo, en la misma ventana de 1 a 3 años. Y cuando llegas al consultorio con cualquiera de estos síntomas, el análisis tomado ese día puede mostrar estrógeno dentro del rango, porque la muestra cayó en un pico, no en un valle. Entonces te vas con todo normal. Y llegas a ese punto donde te das cuenta de que no hay nada más que puedas hacer sola. Dormiste bien, comiste bien, moviste el cuerpo y el peso no se movió. El sueño siguió roto. La energía siguió ausente. La ansiedad seguía ahí, a las 4 de la mañana, sin causa identificable. Eso no es falta de disciplina. Es que le estabas pidiendo a tu cuerpo que respondiera a herramientas diseñadas para un contexto hormonal que ya no existe. La progesterona ya casi no está. El cortisol compite activamente con el estrógeno por los mismos receptores. La insulina ya no funciona de la misma manera. Ninguna cantidad de voluntad navega una cascada fisiológica de esta magnitud. No estás loca, no estás sola. Eso es lo que genera la rabia silenciosa. No la rabia de creer que alguien quiso hacerte daño, eso sería más fácil de sostener, sino la más difícil, la de entender que el sistema simplemente nunca organizó esta conversación como urgente, que los síntomas que interpretaste como señales de deterioro tenían nombre, tenían mecanismo. Tenían intervención posible y llegaste a los 50, 51, 52 años sin ese mapa. El agotamiento no es tu culpa. La fragmentación del sueño no es tu culpa.
El peso que no responde a ninguna herramienta que conoces no es tu fracaso. Eso no es la edad. Es un cambio hormonal que nadie te explicó. Entonces, ¿qué pasa si nada de esto cambia? En el primer año, los 2 primeros, los 3, el sueño fragmentado no se acostumbra, se acumula. La deuda de sueño profundo no es una metáfora. Tiene consecuencias documentadas sobre la memoria de trabajo, la regulación del humor y la respuesta inflamatoria sistémica. Las mujeres que atraviesan la perimenopausia tardía sin intervención reportan, en estudios de seguimiento, un enlentecimiento progresivo de la recuperación cognitiva entre noches de sueño interrumpido. No se adaptan, se erosionan. Y lo que hace esto especialmente difícil, lo que no aparece en ningún análisis pero aparece en cada consultorio, es lo que le pasa a la autoconfianza. Cada mes que pasa sin diagnóstico específico, la mujer perfecciona su propia teoría de por qué es ella el problema. Comió mal, no durmió lo suficiente, necesita más ejercicio, necesita menos estrés. La libido ausente se convierte en vergüenza. La irritabilidad se convierte en evidencia de que algo en ella está roto. No a nivel hormonal, a nivel de carácter. Eso es lo que hace el silencio cuando se instala durante meses y años. A los 3, 5, 10 años, la conversación cambia de síntomas a consecuencias. La pérdida ósea que comenzó en silencio durante la perimenopausia tardía se acelera en posmenopausia y a los 10 años sin intervención, muchas mujeres llegan a su primera densitometría con una realidad que nadie les anticipó. El sistema cardiovascular pierde la protección que el estrógeno ejercía sobre la elasticidad arterial y el perfil lipídico. La hipertensión que apareció de repente a los 57 no apareció de repente. Se construyó durante la transición que no se trató. Y el síndrome génito-urinario de la menopausia no se resuelve solo, progresa. A los 10, 20, 30 años, llegamos a los números que más me pesan en 30 años de práctica. 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 va a experimentar una fractura asociada a osteoporosis, cadera, columna, muñeca, muchas de ellas con consecuencias funcionales permanentes. La evidencia acumulada en los últimos 6 años vincula de manera significativa la privación de estrógeno no tratada con el riesgo de enfermedad de Alzheimer. El estrógeno tiene función neuroprotectora y el momento de la intervención importa de una manera que no puede recuperarse retrospectivamente. Y la enfermedad cardiovascular es hoy la primera causa de muerte en mujeres argentinas mayores de 60. No la segunda, la primera. Pero lo que me preocupa ahora, no en 10 años, ahora mismo, es lo psicológico. El 70% de las mujeres en esta transición reporta efectos significativos sobre su salud mental. Las tasas de depresión clínica prácticamente se duplican en la perimenopausia. Y la consecuencia más silenciosa de todas es la vergüenza sostenida de creer que el cuerpo te está fallando porque algo en vos no funciona, en lugar de entender que el sistema que debía haberte preparado simplemente no lo hizo. Decime en los comentarios cuál de estos síntomas es el que nadie te avisó que iba a pasar, cuál de estos es el que estás viviendo ahora mismo en silencio. Necesito saberlo. Porque esto no es un fracaso tuyo, es silencio heredado con un costo físico medible. Y tiene que terminar. El síntoma más corrosivo no tiene nombre en ningún laboratorio. Es el momento en que una mujer que era precisa, confiable en su juicio, segura en su cuerpo, empieza a dudar de sus propias percepciones de manera sistemática. La irritabilidad se convierte en evidencia de que algo está roto en ella. El cansancio en vergüenza. La dificultad para encontrar palabras
en miedo a algo peor, no como señales de una transición fisiológica con nombre y tratamiento posible, como prueba de que se está deteriorando. Ese reencuadre lleva años revertirlo y a veces no llega. Esto es lo que llevas al próximo turno, en palabras exactas. Doctora, ¿realizó formación específica en menopausia en los últimos 5 años? Eso solo ya te orienta. Después, quiero un panel hormonal completo, estradiol, progesterona, testosterona total y libre, FSH y TSH con T4 libre. No solo TSH. Si el peso no responde a nada, pedí insulina en ayunas, por ese nombre. Si tenés más de 50 y nunca te hicieron densitometría ósea, pedí la DEXA. Y cuando te digan que todo está dentro de lo normal, responde así: entiendo que los valores entran en rango estándar. Estoy experimentando alteración del sueño, cambios cognitivos y peso que no responde a ninguna intervención. Quiero que se investigue como origen hormonal, no que se descarte como estrés o como la edad. No es agresividad. Es el idioma que el sistema reconoce. Y si tu ginecóloga actual no tiene respuestas para esas preguntas, busca una que sí las tenga, sin culparla, pero busca. En Argentina existe la Asociación Argentina para el Estudio de la Menopausia, con profesionales certificados en esta etapa específica. Ese es el perfil que necesitas. Esto es difícil. Le estás pidiendo a un sistema que te falló que de repente te sirva. Pero ahora tenés el lenguaje que ese sistema reconoce. No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando en tu propio cuerpo. Lo que cambió hoy no es tu biología, es el mapa con el que la entendés. Hay una pregunta que quiero que te quede dando vueltas después de que cierre este video. ¿Cuánto tiempo pasaste convencida de que lo que sentías era simplemente como sos ahora? ¿Cuántas veces saliste del consultorio con todo normal y llegaste a casa más perdida que antes de entrar? Eso tiene un nombre, tiene un mecanismo y ahora tiene una dirección. Contame en los comentarios qué fue lo que más te resonó hoy. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste algo que nadie te había dicho antes? Lo leo todo. El silencio termina en este espacio. El próximo video va al otro lado de este mapa, porque identificar las 4 señales y entender el mecanismo es solo la primera mitad. La otra mitad es saber exactamente qué panel hormonal pedir, cuándo pedirlo para que el resultado tenga sentido clínico real y cómo distinguir a una ginecóloga formada en menopausia de una que nunca lo estuvo. Eso es lo que sigue. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.